Sí, bueno, aquí seguimos hablando de la marcha. A ver, pero venga, antes de entrar al tema de la Unidad Nacional, Héctor. Mira, yo conocí de cerca el mecanismo de la organización de la marcha, de la convocatoria, y quienes trabajaron en eso y quienes estaban puestos. Y felicidades, hay que decirlos por su tiempo que pusieron. Para el nivel de organización que tenían, para la falta de recursos que tenían, para la falta de solidaridad activa que tenían de algunos de los convocantes que firmaron pero no hacían nada, este grupito pequeñito, chiquitito, que estaba básicamente en torno a María Amparo Casar y Magdalena Moreira, hicieron una hazaña, porque sacaron con 3 palitos y sus teléfonos y sus relaciones, 20,000 gentes a la calle aquí y 15,000 gentes a la calle en Guadalajara. Desde el punto de vista, esto sí, de los recursos invertidos, fue una hazaña. Ahora, desde el punto de vista del problema, del tamaño del problema, bueno, pues no vibró mucho la máquina, nos quedamos muy lejos. No, pero sí quiero reconocer públicamente el trabajo la eficacia con que estos grupos que estuvieron trabajando muy solitariamente, muy aisladamente, con muy pocos recursos, pudieron lograr esto. Me parece realmente notable. Sí, totalmente. Bueno, pasemos al tema de la unidad nacional. Ante el antagonismo de Donald Trump hacia nuestro país, muchas voces piden eso, piden unidad nacional. Recientemente el presidente Peña Nieto aprovechó el centenario de la Constitución para exigir unidad en el país, no en torno a una persona o gobierno, sino a los valores de este documento, la Constitución a bandera. Bueno, vaya usted a saber qué son esos valores, pero en fin, el problema de este tema de la unidad nacional es que fácilmente se puede caer en la cursilería y lugares comunes, en un nacionalismo ramplón que no ayuda en nada. Creo que tienen razón los que argumentan que hay que darle sustento al concepto de la unidad nacional. No se trata, como bien ha dicho Cuauhtémoc Cárdenas, de gritar todos juntos y agitar banderitas. Yo no tengo la respuesta de qué es eso de la unidad nacional en esta coyuntura crítica. A mí me suena algo muy grandote y por culpa de los políticos desde hace muchos años algo muy hueco. Yo creo que necesitamos acciones concretas que demuestren que los mexicanos nos sentimos agraviados frente a los insultos de Trump y que defenderemos de alguna manera los intereses nacionales, por cierto, whatever that means, porque también quién sabe qué son los intereses nacionales. Javier, unidad nacional, intereses nacionales, a mí se me sale, se me desparrama el concepto, no sé. Sí, mira, ¿no? Yo en las discusiones que he tenido sobre el tema, lo que he leído sobre el tema, me ha sorprendido que el grueso de la gente se va sobre el tema de la unidad. Para mí la parte interesante es la parte nacional y la parte del nacionalismo. Creo que una vez más, Trump como fenómeno occidental nos obliga a repensar muchas cosas que habíamos dejado a un ladito dentro de la democracia liberal. Sí. Nos obliga a repensar la relación de la religión y la política, nos obliga a repensar el tema de identidad y la política, y creo que nos obliga otra vez a repensar el tema del nacionalismo. Y del desarrollo económico, hombre. Muchas cosas, pero el desarrollo económico no se nos olvidó. O sea, la democracia liberal no hizo a un lado la política, el desarrollo económico. Sí hizo a un lado la religión, sí hizo a un lado la política de identidad, de una cierta manera, de otra, en fin. Y creo que el nacionalismo había sido medio olvidado dentro del discurso liberal y creo que hay que medio rescatarlo. Bueno, a favor del cosmopolitismo. Esa es una alternativa. Esa es una alternativa. El nacionalismo de Trump es un nacionalismo clásico. Sí. Yo diría, ya que muy pocos filósofos políticos defenderían hoy por hoy. Entonces, lo que hay que articular es una defensa ya sea liberal del nacionalismo, que las hay y muchas, o si tú quieres, también una postura cosmopolita. Pero creo que sí hay que entrarle a esos temas. Después de todo, esta marcha se podría describir como una marcha nacionalista y nativista en contra de su nacionalismo y su nativismo. No. Las palabras que yo escuché fue darle prioridad a México sobre otras cosas. Eso es nacionalismo, en cierto sentido, y celebrar el orgullo de ser mexicano, pues eso podría ser un nativismo de algún tipo. El chiste es no entregarle
los conceptos tan potentes a Trump como nacionalismo, religión, identidad. Hay que quitárselos. Oye, hay que Javier, quitárselos. pero tu comentario me hace más bolas del tema de la unidad. ¿Qué es la unidad nacional? No, es que no Entonces, hablemos de qué es qué es ser mexicano. Incluimos a los mexicanos que están allá, a los que son de quinta generación y que no quieren regresar. Pero lo que estás Los de diciendo es- primera tampoco. Tampoco quieren regresar. No, claro. Bueno, por eso. Entonces Ninguno. hay que repensar qué es ser mexicano, qué significa ser mexicano, darnos cuenta que los hemos excluido y maltratado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa respecto a la frontera? Para Trump significa cerrarla, parecería. Para nosotros, ¿qué postura? Pero entonces hay que debatir, hay que discutir, hay que pensar, pero no tenemos mientras Pero, a tanto un ver, concepto de unidad nacional. ¿Estamos de acuerdo? Nada más un pequeño referente histórico, sí, porque venga. si no, o sea, la primera unidad nacional con esos términos que yo recuerde fue justamente Ávila Camacho Sí, claro. y la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y donde el general Cárdenas acepta el cargo de secretario de Sí, guerra. expresidente. Creo que se No, llamaba ya de era guerra, Defensa ya Nacional. Ya era defensa. Bueno. Sí. Varios otros, en fin. Y hubo una especie de unidad nacional, incluyendo a Lombardo Toledano, Sí, sí. incluyendo a lo que había de Partido Comunista, incluyendo a los sectores más radicales dentro de los sindicatos, de la CTM recién formada. ¿Por qué? Pues porque el país había entrado en guerra. Había una declaración de guerra formal del Congreso. México era parte de los aliados y, por tanto, pues había una situación de peligro, de emergencia, y se creó esa unidad nacional, que, por cierto, con los años se fue utilizando En el discurso, Pri. un poquito después, al final de Ávila Camacho y principios de Alemán, Sí. para destruir, ilegalizar al Partido Comunista, de dar los charrazos dentro de los sindicatos de la CT, y comprar a Lombardo Toledano. Bueno, todo eso. Pero ese fue el último ejemplo que hubo, creo, el primer ejemplo en México. Eso tiene sus orígenes, que fueron los gobiernos de unidad nacional o de unión sagrada, Unión Sacrée, sobre todo en Francia, pero en todos los países, antes de la Primera Guerra Mundial, donde los partidos socialdemócratas, socialistas, que casi todos estaban en la oposición, apoyaron a los gobiernos derechistas al entrar a la Primera Guerra Mundial. Y todo el mundo hizo a un lado sus diferencias de política interna para sumarse a la causa bélica. Sí, sí. Una Ha pasado en Israel muchísimo. Cuando hay guerras, Absoluto. hay gobiernos de unidad nacional. A veces, casi siempre se acaba uno arrepintiendo. Casi siempre. O sea, casi siempre es una gran pendejada. Pero bueno, pues es la que se Pero comete. entonces unidad nacional Eso es en el gobierno, es en la política. Es el Estado y la sociedad. Es decir, Pero, van juntos. digo, para empezar No. a decirlo A ver, esto, pero para es mí, unidad nacional, el término que importa aquí es nacional, es decir, es la unidad en torno a la nación. Por eso, Sí. a intereses nacionales que están por arriba de cualquier otro interés. sí. Por eso necesariamente implica discutir el nacionalismo. Podría haber otro tipo de unidad. Pero, Javier, el problema es que el nacionalismo va a ser la respuesta al peligro. Pero si el peligro no está definido de una manera casi guerrera, no vas a tener unidad nacional. Es prácticamente imposible. Ya lo demás es una discusión, en efecto, intelectual muy interesante sobre el nacionalismo, pero no tiene que ver con esta idea de unidad nacional a la que llama Peña, sin necesariamente tener todos los antecedentes, lo que tú quieras, y Cuauhtémoc, que es más cuidadoso porque conoce la historia de su papá y de lo que aquí siguió de vino su- el otro día, Todo lo eso pues, platicamos. la entiende muy bien. Sí, Bueno, sí, sí. el gran problema aquí es que si para tener unidad nacional, definas nacional como la quieras definir, necesitas un peligro. Yo creo que sí. ¿Cuál es? Héctor. Porque si es, Te veo silencioso, si es Héctor Trump, bueno, Hernández. yo lo ¿por que- qué nadie más lo entiende así? Yo Nada más lo nosotros. que creo es que Trump es un peligro, sí, quizá no un peligro bélico, pero es un peligro grave, serio, contra la nación, contra los mexicanos y contra México. Creo que le puede hacer muchísimo daño a la economía, le puede hacer muchísimo daño a las relaciones, a la vecindad. Ya lo está y haciendo. le está haciendo Sí, ya eso hoy es mucho mucho. daño, mucho daño a ya. mexicanos que viven allá, mucho daño. Entonces, pero yo no veo que ese riesgo que es está. Trump esté claramente en la cabeza de una mayoría interesante de mexicanos. Por tanto, no me parece que sea ese peligro externo que pueda aglutinar Exacto. la unidad nacional. Mientras ese peligro común no exista, los llamados a la unidad son llamados huecos a la unidad, son llamados a únete hacia lo que yo digo. Pues sí. Me parece a mí que la muy mala noticia de ayer para de la marcha de ayer para el gobierno de Peña es que
efectivamente, como creo que quiere, está solo. Está solo, sin su sociedad, sin el apoyo de nadie, fundamentalmente en la A ver, sociedad. perdón, dijiste como quiere. Como creo que quiere. Yo creo que quiere. Él quiere, como- El primer político él que quiere negociar, él quiere negociar las cosas solito, y en lo oscurito, sin que nadie Piense que sepa. mete ruido. Sí. que le, el tener que le apoyo. meten ruido. Sí. Entonces, efectivamente, Bueno, pues- me da la impresión de que lo está logrando. Está solo. Y cuando busca algo en la sociedad civil, lo que encuentra son rechazos. Sí, mentadas de madre. No encuentra solidaridades en torno a un peligro que es el que tiene enfrente. Bueno, sí, nuestro gobierno, para acabarla de fregar en este momento, sí está solo frente a su contraparte estadounidense. Y este es un motivo de riesgo más, porque cuando vengan las explicaciones y vengan las convocatorias a apoyar, etcétera, etcétera, se habrá perdido todo este foso de desconfianza y de desorganización que estamos viendo. Lo generan, Leo, mira, hace como 2 semanas, Peña anunció que el dinero que se le iba a dar al INE para sus edificios y que Lo iban a pasar los el consulados. INE con gran magnanimidad y solidaridad y un sentido así de grandeza, devolvió el dinero a Hacienda y Hacienda se lo va a dar a los consulados. Más o menos $50 millones. Muy bien. Desde ese anuncio, ni Pinos ni Cancillería han dicho, ya hemos transferido tantos recursos a tales consulados, tanto para protección, tanto para abogados, tanto para comprar tiempo aire, tanto para esto, tanto para lo otro. Y si les preguntas a los cónsules, y nosotros le preguntamos a varios, oye, ¿ya te llegó la lana del INE? O sea, a mí no me ha llegado nada. Bueno, es que apenas van 2, 3 semanas. Sí, nomás que en esas 2, 3 semanas ya empezaron las redadas. A ver, yo quiero... ¿Qué le cuesta a yo- Peña salir y decir, dije que esta lana iba para estos cuates y ya MID aquí va a informar cómo le está mandando la lana a los consulados? A ver, ¿No yo, quiere? yo el otro día sí me senté en un ejercicio, déjenme ponerlo, aunque sea en el curso, de reflexión, de hacer, bueno, ¿qué es esto de la unidad nacional? Me acabé haciendo más bolas quizás de las que... Pero llegué a la conclusión de que creo que cada uno tenemos que llegar a acciones concretas de qué podemos hacer frente a esta amenaza, ¿no? Bueno, como profesionista en los medios que son, como ciudadano, como persona, etcétera. En ese sentido me gusta lo que ustedes están haciendo, ustedes dos, tengo que decirlo, Héctor y Jorge, que hay un compromiso personal de decir, vamos a escuchar a los mexicanos del otro lado de la frontera que se están sintiendo amenazados. Eso creo que son acciones que empiezan, Javier, a... ¿No estás de acuerdo? No, qué bueno que se hacen. No, bueno, bravo pero que a quien las empiezan haga. a definir con acciones No. concretas. Para A mí, ver, la ¿no? unidad ¿No? nacional, insisto otra vez en Sí. lo nacional, es cuando precisamente argumentas que los intereses de la nación están por arriba de tus intereses personales, de tus intereses empresariales, de tus intereses familiares, de cualquier otro interés. Dejas a un lado tu función de Exacto. utilidad, digamos. Es decir, precisamente por eso se vuelve relevante lo de que si la marcha era pro Peña Nieto, anti Peña Nieto, necesariamente una, necesariamente otra. Por eso también la discusión si era una marcha anti Estados Unidos, ante la nación Estados Unidos, o anti Trump, la persona y su gobierno. Todos esos temas tienen que ver con la nación, ¿sí? Y en ese sentido, para mí, la definición de unidad nacional tiene que ver con establecer con claridad cuáles son los intereses nacionales de México, incluyen a los mexicano-americanos, sí o no. Yo digo que claramente Desde que luego. sí. Pero parecería que mucha gente Pero a piensa ver, que por no del ejemplo, todo. Jorge Uno, y Héctor dos. dejaron a un lado su función de utilidad, tuvieron que ir a Phoenix el fin de semana, pudiéndole pasar con su familia, estar más a gusto. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? A ver, me gustaría saber, ¿qué los motiva? ¿Cuál es el resorte que hace que ustedes hayan ido y dado su tiempo, como a María Amparo Casar dio su tiempo para organizar la María Elena, marcha, sí. María Elena Morera, en fin, Muchos, ¿cuáles son esos resortes? Que en la práctica van definiendo, yo creo, el tema, de unidad nacional. Perdón, No. alguien que está en Morena, un militante de Morena, está dedicado tiempo completo a luchar en contra de una amenaza que ellos ven como una amenaza que es el PRI, gobierno, la mafia del poder, como tú quieras. Eso no hace de lo que hacen unidad nacional. Ok. El solo hecho de luchar en contra de una amenaza no significa que lo que haces es por el bien de la unidad nacional. La unidad nacional tiene que ver con cómo interpretas tú la nación
y tiene que ver con un discurso necesariamente nacionalista. Pero, a ver, de algún tipo. Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en Los Ángeles. Sí, señor. Finalmente ya empieza a entender el asunto después de su spot, después de las elecciones de noviembre de Estados Unidos, que dijo que no pasaba nada porque México es un país soberano y no nos preocupemos. Parece que ya le cayó el 20 y parece que también quiere ir a Estados Unidos. No sé si a escuchar o más bien a hacer campaña, pero se vale también hacer campaña. Digo, no tiene nada de malo, aunque también él podría apoyar estas causas muy específicas, que son dos, Leo, las que nosotros escuchamos, tanto en diciembre y mucho más ahora, porque en Phoenix hablamos con indocumentados, no con mexicanos que tienen papeles, mucho menos con mexicanos norteamericanos. Son dos cosas las que dicen. Uno, no queremos regresar a México. Olviden, no nos reciban bien ni mal. No nos reciban, no queremos ir. Ayúdenos a quedarnos. Ayúdenos a quedarnos. Están enojados con México, están por lo furiosos, que leí de furiosos. ustedes. Sí. Bueno, muy bien, ok. Pues eso es una primera cosa que podemos apoyar o no. López Obrador más bien dice, no, que regresen a México porque va a haber empleo, pues a ver cómo le va. Pero bueno. Y de lo segundo se deriva de eso. Ayúdenos a quedarnos en Estados Unidos. ¿Cómo? Con dinero, y luego con dinero, y luego enseguida con dinero. ¿Cómo con dinero? Contratando abogados, fortaleciendo a los consulados. Nos decía la cónsul, excelente funcionaria en Phoenix, le decía a los indocumentados cuando empezaron a reclamarle, que había un periodo de 10 a 12 todos los días en el consulado donde se daba asesoría legal. Bueno, pues alguien respondió, bueno, sí, pero ¿y por qué no de 8 a 10? De 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Por qué solo 2 horas? Bueno, porque no hay lana para contratar más abogados. Algunos cónsules dicen porque la gente no llega. Pues no llega porque no sabe. ¿Por qué no sabe? Pues porque no se anuncia. ¿Por qué no se anuncia en la televisión y en el radio? Porque no hay lana. Bueno, y así sucesivamente. Eso hay que ser solidario. Pues entonces ya empiezas a bajar a un nivel, Héctor, de que hay que ser solidarios. Y una cosa muy importante que sucede con esta gente. Esta es gente que está peleando hace mucho tiempo, que está siendo hostigada hace mucho tiempo, que está organizada hace mucho tiempo y que no tiene miedo. Y lo que quieren es solidaridad efectiva. No están pidiendo que el presidente de México negocie con el presidente de Estados Unidos que los absuelvan. Lo que están pidiendo es dinero, dinero y más dinero para defenderse ellos. Consulados que den servicios más tiempos en vez del poco tiempo que dan. Y la oportunidad de tener un lugar todo el tiempo a donde acudir ellos en apoyo de sus organizaciones y en emergencias, porque son de emergencias todos los días. Bueno, me parece una comunidad de un valor, de una fibra, de una entereza, que es la mejor inversión que podría hacer el gobierno de México hoy, es darles dinero, y no creas que es mucho dinero, a estas comunidades para que se defiendan según las leyes del país donde quieren estar, que es Estados Unidos. No quieren estar en México, quieren estar en Estados Unidos. Son mexicanos que quieren estar en Estados Unidos. Si no entendemos, mientras no entendamos eso, vamos a ir a ofrecerles grandes ofertas de repatriación y bienvenidas de repatriación. No, lo que ellos quieren es quedarse en su país, que es Estados Unidos. México es su origen, México es donde nacieron, tienen a México en el corazón, pero no es el país al que quieren volver. Y la visión del país que tú oyes de estas personas, gente muy popular, gente realmente del pueblo mexicano, del México al que no quieren regresar, es un infierno. Cosa por cosa que les ha pasado, que les pasa en México, una vez que han tenido la experiencia de vivir en Estados Unidos, para ellos es infernal. Y hay que aceptarlo y hay que entenderlos. Y son tan mexicanos como nosotros y quieren una cosa muy distinta que nosotros. Bueno, perdón, Héctor, prefieren vivir en Estados Unidos amenazados que en México, digamos, protegidos. Prefieren estar presos en Estados Unidos en un proceso legal, batallando porque no los deporten, que estar libres en México. Bueno. Pero es que amenazados, Leo. A ver, tú pregúntale a la gente, a los de Michoacán, los que viven en Michoacán, no los de Michoacán que están allá, si no se sienten amenazados. No, claro. Bueno. Yo, si fuera de Michoacán. También, claro. Estuvo León Krause en la reunión. En León, hasta un libro escrito de estar entrevistando, dice: no he entrevistado
en todo este tiempo una sola persona mexicana que viva aquí que me diga que se quiere regresar. Una sola. Y es verdad. ¿Por qué? Porque quieren una vida mejor. Porque están dispuestos a todo por eso. Y aquí no lo pueden encontrar. Y esa es la realidad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a definir este tema de la unidad nacional. Híjole, qué conclusiones. Y yo no sé ustedes, pero yo sigo hecho bolas de qué es esto de la unidad nacional. ¿Tú lo tienes más claro? No lo tengo A ver, claro, bueno, pero vamos a hacer una pausa y regresamos. me da igual, me parece una trivialidad.